Capaz que tenés que poner a grabar vos, Gastón. Bueno. No, ya puse. No, ya está. La conexión Listo. en mi casa no es la mejor Sí. en el día de hoy. Bueno, entonces decía que empezábamos esta segunda parte sobre las relaciones laborales en las cooperativas de trabajo, con la presencia de Sergio Reyes. Doy fe, no tendría que leer el currículum para enterarme de cosas nuevas, pero todos lo conocen, pero tiene una larguísima trayectoria en el cooperativismo. Y el hecho de que además de su especialidad profesional, de formación profesional, haya sido asesor de las cooperativas, presidente también de Cooperativa de Ahorro y Crédito hace ya un tiempo, y corredactor de varias de las últimas leyes, en especial de la Ley General de Cooperativas, cuando era toda una novedad, eso hace 10 años, recorrimos el país. Pero bueno, vamos directo al grano. Yo lo dejo con Sergio. Vamos a tener su charla, su exposición. Ahora vamos a compartir la pantalla. Y luego, como siempre, podemos poner nuestras inquietudes. Les recuerdo además, como ya varios lo han hecho, de poner su nombre en el chat, de poner su nombre y su cédula de identidad a los efectos de dar cuenta, porque esta es una actividad del INEFOP que comparten QDECOP y el Instituto Juan Pablo Terra. Así que lo dejo con Sergio. Ya comparto pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Es nuevamente un placer poder compartir esta segunda jornada con todos ustedes. De alguna manera, en la actividad de la semana pasada, habíamos relacionado un poco el desarrollo que íbamos a seguir adelante en las dos jornadas, y de alguna manera la idea es ahora llevar adelante ese plan. Básicamente, en la actividad de la semana pasada estuvimos viendo algunos antecedentes legislativos sobre la materia de cooperativas de trabajo, analizamos un poco cómo había sido la evolución, cuál era de alguna manera el tratamiento a las cuestiones que más nos interesan en estas actividades, que tienen que ver con la aplicabilidad o no de la normativa laboral, de la legislación laboral en el ámbito de las cooperativas. También habíamos visto algunos cambios que se habían producido allá por la década del 60 y después, sobre todo en el año 2004, cuando se había aprobado una nueva ley de cooperativas de trabajo, que había generado un universo bastante mayor para el accionar de las cooperativas de trabajo, dado que se había quitado el requerimiento que venía de antaño, en el sentido de que las cooperativas, para acceder a ciertos beneficios fiscales, tenían que ser propietarias de los medios de producción. Entonces, eso de alguna manera marca un punto de inflexión, en el sentido de que sobre en el área de los servicios, y de alguna manera esta ley lo facilitó mayormente, a la vez que habilitó, digamos, lo que es la posibilidad de crear cooperativas de trabajo, no solamente en aquellos casos en que la unidad de producción se encuentra en un determinado lugar y todos los socios producen en ese lugar, sino que también da la posibilidad de que se constituyan como cooperativas de trabajo personas que producen individualmente, pero que comercializan en forma colectiva. Así que eso es un poco el resumen de lo que vimos la vez pasada, y habíamos ya de alguna manera perfilado la temática que mayormente vamos a tratar hoy, que... Pásame el mouse, que yo lo voy pasando. Que básicamente tiene que ver con estas últimas partes, con la situación jurídica del socio en las cooperativas de trabajo, con lo que tiene que ver con las relaciones laborales y la negociación colectiva, y vamos también a tratar de tocar un puntito, aunque no sea muy extenso, en relación con la temática de los sindicatos y las cooperativas. La idea que yo tengo es básicamente tratar de no extenderme más allá de las 7, una especie de unos 45 minutos aproximadamente, para después generar el intercambio y procurar generar el intercambio
de manera un poco más extensa que la jornada pasada, que teníamos allí un partido, pero que hoy tenemos otro partido, pero es un poquito más tarde, es a las 9:30, así que bueno, tenemos un tiempito más, podemos eventualmente, si nos demoramos, hasta las 8 o más, no, por mi parte no hay problema. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a posicionarnos un poquitito acá, en primer lugar, para recordar que en el ámbito de la legislación o del ordenamiento jurídico uruguayo tenemos tres cooperativas que podríamos calificar, o tres clases de cooperativas que podríamos calificar como cooperativas de trabajadores, que son las clásicas cooperativas de trabajo, de las cuales hemos hablado y que todos ustedes conocen muy a fondo. Y luego tenemos las cooperativas sociales y las cooperativas de artistas y oficios conexos. Como ustedes saben, estas son dos subtipos de cooperativas de trabajo que la ley las establece en determinada coyuntura. La primera de ellas, las sociales, que mucho tiene que ver con el plan de emergencia que aplicó el gobierno que asumió en el año 2005. Y las cooperativas de artistas y oficios conexos están muy vinculadas a la circunstancia de que 2 o 3 meses antes de que se aprobara la ley de cooperativas, se aprobó la ley del artista, y ahora no recuerdo el número, y entonces de alguna manera había allí un movimiento que impulsaba la creación de instrumentos legales para facilitar más que nada la estabilidad del trabajo del artista. Entonces se entendió que podía ser adecuado incorporar la figura de las cooperativas de artistas y oficios conexos como un subtipo, repito, de cooperativa de trabajo, y con la particularidad fundamentalmente de que solamente pueden integrar este tipo de cooperativas aquellas personas que estén inscritas en el registro de artistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y esto creo que también obedecía en buena medida a darle la posibilidad a las cooperativas de artistas, más allá de que estrictamente podrían constituirse como cooperativas de trabajo, pero le daba de alguna manera la especificidad del aporte intermitente, por llamarlo de alguna manera, al Banco de Previsión Social, que esto era una de las cuestiones sobre las cuales tenían un gran problema, digamos, este tipo de actividad, por la intermitencia o irregularidad, tipo de actividades. En definitiva, digamos, también creo que hicimos una explicación acerca de por qué quedaron por el camino algunas de las otras que estaban previstas en el proyecto de ley, que definitivamente no quedaron aprobadas, fundamentalmente las de profesionales de la salud. Por lo tanto, este es nuestro esquema al día de hoy en cuanto a la tipología de cooperativas de trabajadores, y vamos a hacer un breve, esto que ustedes lo tienen presente, lo que lo vimos en la clase pasada, 4 o 5 artículos que hacen mención a las cooperativas de trabajo en particular. Deslindar un poco la cuestión acerca de la duda o de la discusión que hay en cuanto a la superposición con las relaciones laborales o eventualmente a la doble condición de socio y trabajador, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Lo que tiene que ver con el segundo inciso del artículo 99, ya lo comentamos, en relación a la posibilidad de conformar cooperativas, personas que aún trabajando a la distancia, su objeto principal sea el de comercializar la producción. Y también vimos y repasamos cuáles son las posibilidades que da la legislación uruguaya acerca de la contratación de personal asalariado. Que vimos también que esto es una cuestión que quizás no haya mucha literatura al respecto en nuestro país, en países como Argentina, como es el caso de España, como es el caso de Colombia. Es un tema que reaparece 2 por 3 en la discusión de las personas, de las doctrinas, de los doctrinarios que se ocupan de esta temática, en el sentido de si es pertinente, si no desnaturaliza a las cooperativas de trabajo la permisividad en cuanto a la contratación de trabajadores. Vale la pena decir que adelantarme de alguna manera
algún pequeño repaso que tengo previsto hacer al final de legislación comparada, que por ejemplo en España la posibilidad de contratación es bastante amplia, ahora lo vamos a ver, a diferencia de Argentina, donde incluso hay algunos criterios restrictivos acerca de cuáles son las actividades o los tipos de actividades que pueden desarrollar las cooperativas de trabajo. Pero básicamente en nuestro país sabemos que tenemos esta posibilidad del 20% y que a su vez, por encima de ese 20%, también tenemos otras posibilidades que arrancan allá en la década del 60 con los trabajadores afrales, pero que después de alguna manera se van incrementando, agregándole personas para cubrir licencias, personas que ingresen en el marco de políticas públicas y personas finalmente que no realicen más de 12 horas semanales. Esto, por lo que tengo entendido, yo no estuve en el momento que se hizo este cambio, pero por lo que tengo entendido, obedeció en gran medida a alguna cooperativa de educación, algunos liceos fundamentalmente cooperativos que necesitaban la posibilidad de contratar personal que no tenía, digamos, la motivación para ser socio cooperativista, pero porque trabajaban muy pocas horas dictando clases y porque a su vez también, eso quizás una cuestión más asociada al gremio de la enseñanza, porque tampoco, digamos, tenían la motivación de la permanencia. Pero esa fue la explicación que en algún momento nos dio el colega que anteriormente estaba en Federación de Cooperativas, que tuvo de alguna manera mucha participación en mucha de la legislación cooperativa, indudablemente. Bueno, y finalmente, digamos, repasar lo que de alguna manera genera esa incertidumbre o abona esa discusión en mayor medida, que es lo que tiene que ver con que los topes mínimos que ha establecido la legislación acerca de las retribuciones que deben tener los socios cooperativistas, en el sentido precisamente de que la legislación establece en el artículo 101 que no podrán ser inferiores al laudo salarial, y agrega y demás beneficios sociales que correspondan, lo cual podría en sí mismo esto abrir toda una discusión, pero nosotros creemos que está saldada por la práctica al día de hoy, por lo menos en el sentido pragmático, digamos, de que no hay prácticamente duda acerca de que todo el conjunto de conceptos salariales que están, digamos, asociados o que se adicionan al salario, a la paga salarial clásica, les corresponde también a los socios cooperativistas. Pero una de las cosas que me interesaba destacar acá, por eso lo tengo más resaltado, es el hecho de que el legislador ya quiso avanzar también en la cuestión de la naturaleza jurídica de las retribuciones de los socios cooperativistas de trabajo. Y como ustedes verán, aquí está remarcado en el primer inciso que estas remuneraciones mensuales son a cuenta de los excedentes. Y finalmente, en el segundo inciso, verán que yo remarqué la expresión descontando, o sea, lo que tiene que ver con el reparto de excedentes, finalmente dice la ley, descontando las remuneraciones percibidas por todo concepto, de acuerdo con lo establecido en el precedente inciso. De alguna manera, aquí lo que hay es una intención de avanzar por parte del legislador en la separación de lo que es el salario estrictamente en las empresas comunes, a lo que es precisamente la retribución y la asunción de riesgo por parte de los cooperativistas de trabajo. De cualquier manera, me adelanto a decirles también que hay algunos autores, en Argentina particularmente, que es donde hay un mayor desarrollo doctrinario de esta temática, que incluso hasta ni siquiera colocan las retribuciones de los socios ni como salario ni como excedentes, sino que la colocan como un costo más de la cooperativa. Entonces, ellos hacen un desarrollo, algunos de ellos, particularmente Moirano, hace un desarrollo en el sentido de que se debe interpretar que así como los salarios son un costo del empresario capitalista, el costo de la retribución de las cooperativas de trabajo es parte de la ecuación económica. Por lo tanto, digamos, para él no hay, digamos, necesariamente que irse o a una posición o a otra posición, y que de alguna manera el hecho de que se asume el riesgo por parte de los cooperativistas son los que a partir de eso determinan la cuantía de esas retribuciones. Indudablemente que esta posición abona claramente en el sentido de la
autonomía de las cooperativas de trabajo, de la separación clara del derecho laboral. Finalmente, digamos, el artículo 102 es el que establece la disposición de que a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, se les aplican las normas de la legislación laboral y de la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios. Esto es un aspecto que también vale la pena mencionarlo, resaltarlo, porque creo que es una cosa interesante para Uruguay, la circunstancia de que se aplique todo lo que tiene que ver con la previsión social. Quizás este punto, que no es un punto justamente que generalmente se destaque, es un punto interesante, porque de alguna manera, muchas veces la autonomía, y es el caso, por ejemplo, de España y de Argentina, la autonomía de las cooperativas de trabajo también lleva a la necesidad de resolver cómo es el régimen de seguridad social en relación a los socios cooperativistas. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de España, por ejemplo, y de Argentina, son muy similares. En realidad los socios cooperativistas se inscriben como trabajadores autónomos dentro de la seguridad social. Ciertamente que en algunos casos, en Argentina, por ejemplo, han logrado acuerdos con los sindicatos de la rama, porque como ustedes saben, en Argentina el desarrollo de la seguridad social está muy recostada a los sindicatos de los trabajadores. Entonces, en algunos casos han logrado acuerdos con los sindicatos de la rama a la que pertenece la cooperativa y han sido incorporados en ese régimen de la seguridad social o en el régimen de salud correspondiente a ese sector de actividad. Pero la circunstancia de que nosotros en Uruguay tengamos esto solucionado no es menor, porque en definitiva le da la tranquilidad al socio cooperativista, a mi juicio, de que ingresa al sistema general de la seguridad social con todas sus ventajas y desventajas, digamos, ¿no? Con todas sus virtudes y defectos. Bueno, para avanzar un poquitito más en la cuestión de la legislación, simplemente recordarles, algo que creo que lo dijimos en la clase pasada, pero no profundizamos, acerca de lo que contienen los artículos 104 y 105 en relación a la posibilidad de que las cooperativas accedan de manera preferencial en el marco de quiebras empresariales, en el marco de concursos, accedan a la posibilidad de obtener el uso, ser depositarias de las plantas industriales, de los establecimientos, de las empresas que quiebran, a los efectos precisamente de poder continuar con la fuente de trabajo e indudablemente, digamos, con la necesidad de conformar una cooperativa de trabajo por parte de todo o parte del personal de esa empresa, y la circunstancia de que en esos casos, digamos, se les adelanta todo lo que tiene que ver con el subsidio por desempleo, con el seguro de paro, se le adelanta siempre y cuando sea algo que se integre como capital a la cooperativa. Esto es un instrumento que de alguna manera, por lo que yo recuerdo, digamos, estoy seguro que en este caso se utilizó porque yo lo llevé adelante, que fue en el caso del Molino Santa Rosa, el hecho de que, a pesar de que no estaba todavía la ley aprobada, el juez accedió a nombrar como depositaria a la cooperativa. Pero no recuerdo si en el caso de Funza también se dio la misma circunstancia y alguna otra cooperativa, de repente después en el intercambio lo podemos ver con un poco más de detalle. Y a su vez, esta cuestión de las empresas recuperadas quedaron asociadas. Acá tenemos algunas dificultades técnicas, Gastón. Ahí está. Quedaron asociadas a esta circunstancia de la recuperación de empresas lo que tiene que ver con la posibilidad de descolgarse de los laudos salariales, de los consejos de salarios, y lo que tiene que ver con la posibilidad de realizar horas solidarias. Algo de esto vimos en la clase pasada, en el sentido de que, indudablemente, que en la medida en que está establecida esta cuestión de la aplicación de las normas de protección laboral, si esto no estuviera regulado, se pondría mayormente en duda la posibilidad de que las cooperativas hagan acuerdos por fuera de lo que está establecido precisamente en la normativa de protección laboral, e incluyendo, por supuesto, los laudos emitidos en los consejos de salario.
De todas maneras, esto de alguna manera también quita, o mejor dicho, reduce el universo de cooperativas que pueden acceder a este beneficio o a esta decisión en momentos en que de pronto las cooperativas no están en condiciones de pagar en forma completa los salarios, pero deciden igualmente seguir adelante en aras a la permanencia y a la recuperación en el futuro. Pero en todo caso, repito que más allá de que tienen que cumplirse con esta serie de requisitos, como tales, como que la resolución de la Asamblea General debe ser de 3/4 del total de socios, que tiene que haber una solicitud al Ministerio, que tiene que aprobarla, o de lo contrario, si transcurre 60 días hay una aprobación tácita, que solamente corresponde durante los 3 primeros años de funcionamiento de la cooperativa, y las horas solidarias que de alguna manera también se condicionan a las empresas recuperadas, aunque en el caso de las horas solidarias no se establece que es solamente para los primeros 3 años, por lo tanto se podría decir que podría plantearse en otros momentos. No obstante, yo entiendo que de acuerdo a la redacción tal como quedó, solamente correspondería a aquellas cooperativas cuya fuente de formación procede de una empresa recuperada. Hasta acá entonces de alguna manera este repaso sucinto y reafirmación de la legislación de los principales, digamos, aspectos regulados en el capítulo de cooperativas de trabajo de la ley general. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de una pequeña comparación de lo que es el derecho cooperativo y lo que es el derecho laboral, para, en tercer lugar, precisamente entrar en esta cuestión de la dualidad del socio trabajador y a su vez, de alguna manera, ver algún aspecto vinculado a las relaciones laborales y a la negociación colectiva, sin perjuicio de que de algún modo en el desarrollo de toda esta conversación también nos vamos formando la idea acerca de estas características que van delineando la naturaleza jurídica del socio cooperativista. En el caso uruguayo, de manera quizás bastante particular, se define al derecho cooperativo. ¿Y por qué digo de manera bastante particular? Porque no es común que las otras ramas del derecho posean en su legislación una definición. Más bien eso es como una tarea de la doctrina, de los estudiosos de la temática. No obstante, como de alguna manera la fuente fundamental de inspiración de la ley uruguaya fue la ley marco para cooperativas de la ASI, y este proyecto de ley, o esta ley marco, que es una guía más bien para los países que desean tomarla, tiene una definición. Se adoptó esta definición que resulta bastante amplia en nuestro ordenamiento jurídico. De alguna manera, esto queda acá, al hablar de prácticas, por ejemplo, está claro que quedan incluidos los estatutos, los reglamentos internos de las cooperativas, quedan incluidos en el marco del derecho cooperativo. Y otro de los aspectos que no es nada menor es lo que tiene que ver con la adopción, definitivamente, de la figura del acto cooperativo en forma general. ¿Por qué digo en forma general? Porque hasta el año 2008 existía solamente en el ámbito de las cooperativas agrarias. Precisamente la ley de cooperativas agrarias vigente a ese momento, dictada en el año 1984, contenía la definición del acto cooperativo. El artículo 9 tiene la virtud de que hace una extensión mayor de las situaciones en las que se consideran actos cooperativos y a su vez ensaya alguna regulación básica. Por lo tanto, de alguna manera, esto es como una avanzada en la autonomía del derecho cooperativo. Fundamentalmente, los actos cooperativos han tratado de separarse en el mundo cooperativo más que nada de dos figuras: de la compraventa comercial, y esto tiene que ver más que nada en las cooperativas de consumidores y de usuarios, es decir, en el acto cooperativo, en la actividad que realiza el socio con su cooperativa, que le suministra determinados bienes o determinados servicios, precisamente se ha tratado de separar del acto de comercio, de la compraventa comercial, haciendo acopio en el sentido de que no hay un sinalagma, no hay una oposición de intereses entre una parte y otra, sino que lo que hay es un acto que proviene de las decisiones colectivas, de la decisión que toma una asamblea en torno al rumbo de la empresa, a los productos que van a adquirir, a cómo se van a distribuir, y que estrictamente no hay un precio en el sentido de que no hay un provecho para en una parte de este precio, sino que lo que hay en definitiva es
recomposición de la economía de la cooperativa a los efectos de que pueda seguir llevando a cabo su actividad. Y en caso de que haya excedentes en las cooperativas de consumidores o de usuarios, precisamente la distribución, luego de constituir los fondos de reserva, debe hacerse en forma proporcional a los consumos que las personas hayan realizado, partiendo precisamente de esta base, de la base de que en realidad lo que se está haciendo es una devolución a un sobrecosto, digamos, que obviamente es imposible calcularlo desde el inicio. Y en el caso de las cooperativas de trabajo o de trabajadores, fundamentalmente lo que se pretende con el acto cooperativo es separarlo del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, o sea, la figura clásica por el cual un empresario contrata la fuerza de trabajo de un trabajador y éste se compromete a brindarla contra la prestación de un determinado precio que precisamente es comúnmente conocido y llamado salario. Estas son entonces de alguna manera las dos figuras jurídicas de las cuales los dos grandes sectores de cooperativas, de consumidores por un lado y de trabajadores por otro, se quieren separar con esta cuestión del acto cooperativo y no a partir de una ficción, sino a partir de la realidad, de que hay una convicción firme en el sentido de que estas características que tienen las relaciones cooperativas precisamente llevan a que se separe de otro tipo de negocios jurídicos que fundamentalmente, repito, son estas dos que acabo de mencionar. De alguna manera, acá hay otro aspecto que me interesaba comentarles, y es el siguiente. Ustedes ven que en el segundo inciso del artículo 9 se formula también alguna definición acerca del acto cooperativo, en el sentido de que son negocios jurídicos específicos, cuya función económica es la ayuda mutua, que quedan sometidos al derecho cooperativo, pero para su interpretación se entenderán integrados por las estipulaciones del Estatuto Social. Aquí vemos la importancia del Estatuto Social. Y quinto, mejor dicho, del artículo 9, se establece que en todo lo no previsto en las leyes cooperativas se podrá recurrir a los principios generales del negocio jurídico en general y de los contratos en particular. Esto de alguna manera podríamos decir que puede colidir con aquella remisión que hay en el artículo 4, en el sentido de que se aplicaría la ley de sociedades comerciales en el mundo cooperativo o en el ámbito cooperativo. Pero yo creo que son complementarios, porque en definitiva también los contratos comerciales tienen una gran cercanía con los contratos civiles. De hecho, el derecho civil fue el derecho originario, toda esta historia del mundo moderno y de la regulación, del avance de las distintas ramas del derecho, ¿verdad? Por lo tanto, parecería ser una contradicción, pero a mí me parece que no lo es. Y finalmente, el artículo 9, una cosa que parece un poco sobreabundante, pero establece que los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se regirán por la legislación laboral, que básicamente hemos visto que mayormente donde hay mayor registro de personas contratadas bajo el régimen de dependencia laboral es claramente en el sector de cooperativas de consumidores y o de usuarios, que mucho menos en el caso de cooperativas de trabajadores. Finalmente, una explicación un poquito más detallada, una desagregación un poquito más detallada del acto cooperativo, en el sentido de que está compuesto por tres elementos, como todo acto jurídico: sujetos por un lado, un objeto y una causa fin. En el caso de las cooperativas, los sujetos son necesariamente las cooperativas y los asociados, más allá de que, repito, hay una amplitud, en el caso uruguayo, de que también se puede considerar acto cooperativo la realización de un negocio entre dos cooperativas, y también la realización de un negocio entre una cooperativa de segundo grado y los socios de sus cooperativas de primer grado integrantes de la misma. Ese es el caso de Surco, por poner un ejemplo bastante claro y fácil de entender. Cooperativa conformada por varias cooperativas de base que le brindan pólizas de seguro a los asociados de estas cooperativas fundadoras o constitutivas, digamos, de socias de la cooperativa de segundo grado. El objeto debe necesariamente, en el caso de las cooperativas de trabajo, que es donde estamos haciendo mayor énfasis, debe ser necesariamente la producción de bienes o servicios. Y la causa fin, en el caso de las cooperativas que nos ocupan hoy, es lo que tiene que ver con la satisfacción de la necesidad ocupacional. Y ahí entonces aquella definición clara de que las cooperativas de trabajo son aquellas que brindan un puesto de trabajo. Bueno, finalmente vamos a ir entrando ahora a la parte que
de alguna manera yo voy a tratar de ir colidiendo con el derecho laboral, que tiene que ver con redactar, formular la definición de dos instrumentos jurídicos que se ubican dentro del derecho cooperativo, como son el estatuto y el reglamento interno. Todos conocen, digamos, al estatuto, saben que es algo inescindible de la vida de la cooperativa, no es algo que se pueda eludir, es parte fundamental, esencial, por cuanto es el documento que necesariamente debe existir al momento de la fundación de la cooperativa y que establece fundamentalmente, tal como dice acá esta definición, organiza la vida de la cooperativa, fija los derechos y obligaciones y la regulación acerca de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos sociales, e incluso el estatuto podría llegar a regular lo que tiene que ver con la disolución y liquidación de la cooperativa. Básicamente podemos decir que son una regla de derecho, de carácter general, abstracto, que son normas, es una norma imperativa, no es una norma que pueda ser desaplicada en ciertas circunstancias o aplicada a ciertas personas y a otras no. Son reglas aceptadas desde el momento que uno constituye una cooperativa o ingresa posteriormente, expresa o tácitamente, está aceptando el estatuto, reglamentan, digamos, aspectos más específicos de la ley y son de interpretación amplia. En este sentido, podría decirse que se aplica el principio, por lo menos a mi juicio, ¿no? Yo estoy de acuerdo acá con la doctora Elsa Cuesta, que es una argentina que ha escrito un interesante manual de derecho cooperativo, en el sentido que se aplica aquella norma que también es compartida con el derecho laboral y con el derecho penal, que en caso de duda debe fallarse a favor del socio. Digamos, ese sería de alguna manera esta cuestión de la interpretación amplia. Y el reglamento de las cooperativas puede ser definido como un cuerpo adicional, un cuerpo normativo adicional al estatuto, que tiene precisamente por fin regular determinados aspectos de la organización y el funcionamiento de la cooperativa y acerca de los derechos y obligaciones de los socios. Los reglamentos pueden ser, como probablemente ustedes sepan, y quizás algunas cooperativas de ustedes tengan, pueden ser versar sobre distintas temáticas. No es que necesariamente tenga que haber un solo reglamento que refiera a todos los aspectos de la cooperativa. En realidad puede haber un reglamento acerca de los procesos electorales, por ejemplo, puede haber un reglamento acerca del funcionamiento de los órganos sociales, asamblea, consejo directivo, comité ejecutivo. Puede haber un reglamento de política de distribución de excedentes dentro del marco legal, que se van a aplicar los excedentes de tal o cual forma, o que va a haber una capitalización de excedentes, y esto se aplica, digamos, sistemáticamente, a partir de que se constituye un reglamento. Pero el que más me interesa a mí destacar en esta oportunidad es el reglamento interno de trabajo, que de algún modo tiene muchísimas similitudes con el reglamento de trabajo o reglamento interno o reglamento de taller que se le llama en el ámbito del derecho laboral o derecho del trabajo. Aquí tenemos básicamente a los efectos ilustrativos cuáles son los diversos aspectos que podría contener un reglamento interno de trabajo. Ustedes ven que son muchos, puede contener todo lo que tiene que ver con la organización de la empresa, el aporte personal de los socios, sobre los anticipos mensuales, ingresos de nuevos asociados, jornada de trabajo, licencia, etc. Todo esto que en otros países existen reglamentos de estas características, fundamentalmente en España, por ejemplo, yo he visto bastante esto. En nuestro país ahora vamos a ver, y ustedes quizás podrán comentarme en el intercambio, que no hay mayormente una gran utilización y una gran regulación. Y yo creo que está muy vinculado a la circunstancia de esa normativa que establece la aplicabilidad del derecho laboral. De alguna forma hay un conjunto de regulaciones que ya están incorporadas a la legislación, lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, con las horas extras, con las licencias, etc., que por lo tanto me parece que hay como un recostarse, digamos, en el derecho laboral en función de la existencia de esa normativa, y creo que por esa razón, y es lo que me parece a mí, pero ustedes me lo podrán confirmar o no,
que lleva a que no se utilice mucho el reglamento interno de trabajo en las cooperativas nuestras. Bueno, básicamente acá lo que voy a hacer es dar una definición del derecho de trabajo para nosotros precisamente poder hacer esta comparación con el derecho cooperativo. Como ustedes saben, el derecho de trabajo fundamentalmente nace porque de alguna forma el trabajador es el que da inicio a todos estos emprendimientos por la circunstancia de mejorar sus condiciones de vida. También de alguna manera en paralelo a las cooperativas van naciendo los sindicatos de trabajo. La legislación también, si hacemos una comparación, por ejemplo, en Uruguay, sin ir más lejos, tenemos que las primeras décadas del siglo pasado aparecen las primeras cooperativas y de alguna manera también aparecen los primeros sindicatos. Si hacemos una comparación incluso a nivel de organizaciones superiores de ambos movimientos, de ambas manifestaciones, el sindicalismo y el cooperativismo, también vamos a encontrar algo muy parecido. Es decir, tenemos el desarrollo en Uruguay de muchos intentos de conformar una central única de trabajadores, hasta que recién en el año 1966 se alcanza ello con la creación de la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores. En el ámbito de las cooperativas, precisamente en los años 50, en los años 60, van conformándose las distintas federaciones que hoy conocemos: Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, FUCBAN, un poquito después, FUCBAN nace en el 71, si no recuerdo mal, algunos años más adelante FECOBI, bueno, Cooperativas Agrarias Federadas, creo que ando también por esa época. De algún modo, entonces, lo que hay es como una suerte de paralelismo entre las cooperativas y los sindicatos, entre el derecho cooperativo y el derecho laboral. No obstante, creo que las definiciones que vamos presentando ayudan a separar los ámbitos subjetivos en que se aplican uno y otro. El derecho cooperativo en el ámbito de las relaciones cooperativas, el derecho laboral en el ámbito de las relaciones laborales. Y lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que básicamente acá tomamos una definición del libro de Raso, se trata de un proceso de diálogo, acercamiento y eventualmente acuerdos entre los trabajadores organizados y el empresario, o una o varias organizaciones de empresarios. De alguna forma, esto nos ayuda también a separar, digamos, la actividad sindical de la actividad cooperativa, en el sentido, digamos, que la negociación colectiva claramente se va perfilando en el ámbito del derecho laboral. Es decir, la negociación colectiva en su sentido jurídico, ¿verdad? Es decir, tenemos que, bueno, en el año 1934, en la segunda reforma constitucional del Uruguay, se incorpora el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga, y por consecuencia está implícito el derecho a la negociación colectiva. Pocos años después, en el año 1943, se aprueba la ley de los consejos de salario, que incorpora esa mecánica tripartita de funcionamiento. Y el convenio colectivo, como lo dice Pla Rodríguez, en definitiva son los acuerdos celebrados por empleadores, grupos de empleadores, con grupos o sindicatos de trabajadores para fijar las condiciones que en definitiva van a parar al contrato individual de trabajo de cada persona. Ahora veamos la definición de reglamento interno o reglamento de taller, como yo recién les comentaba, para hacer el paralelismo con el mundo cooperativo. Y acá tomamos la definición bastante antigua, del año 1951, del profesor Barbagelata. Digamos que hasta el día de hoy, en fin, dicen a los autores laboralistas que es uno de los autores que mayormente trató este tema. De hecho, los autores laboralistas de hoy en día siguen citando algunas expresiones del libro El Reglamento de Taller de Barbagelata de aquel año. Y bueno, él nos decía que se trata del reglamento interno de la colección ordenada, de las reglas especiales relativas al trabajo dentro de un establecimiento y de las sanciones aplicables para el caso de su incumplimiento. Claramente, si uno hace un cotejo con lo que recién vimos en relación al reglamento interno de las cooperativas de trabajo, pareciera más acotado el reglamento de taller. Porque, es claro, en las cooperativas de trabajo nosotros dijimos,
Bueno, dada la autonomía en la que de alguna manera están las cooperativas de trabajo, uno puede entender que se regulen un conjunto de cuestiones que no necesariamente en el caso de las empresas están incorporadas en el reglamento interno de trabajo, sino que algunas cosas están en la legislación o algunas otras están en los convenios colectivos. Y es del caso referir, para hablar de los convenios de taller, es del caso referir a la existencia en el mundo del derecho laboral, y es del caso compararlo con el mundo cooperativo, al poder de dirección y al poder disciplinario. Todos sabemos que de alguna manera la circunstancia de que en el mundo empresarial, en el mundo capitalista clásico, se dé el trabajo subordinado, el trabajo dependiente, conlleva el poder de dirección. Esto es la potestad que tiene el empresario para la organización técnica de la empresa, para adoptar las decisiones que tendrán que ver con alguna de estas funciones, las decisiones ejecutivas para fijar turnos, horarios, disponer traslados, el dictado de órdenes e instrucciones tendientes a la organización del trabajo y la función de control y de vigilancia, que se asocia esto último fundamentalmente al poder disciplinario, es decir, a la potestad que tiene el trabajador de imponer sanciones ante faltas sin ningún control a primera vista. El empresario. Ah, perdón, me corrigió Gastón bien ahí. Veo que está muy atento, Gastón. Bueno, ciertamente, el empresario. En el caso concreto es que, como les decía, no hay un control primario, sino que los controles son a posteriori, sea a través de una acción sindical, sea a través de una acción judicial, en lo que tiene que ver con el poder disciplinario. Y bueno, y para ir más o menos cerrando, para tratar de cumplir con la palabra, estamos 7 menos 5, bueno, unos 10 minutitos más de pronto. Recordar esto, que ya se los venía comentando, en el sentido de que los sindicatos y las cooperativas tienen un origen común, de que han transitado en forma paralela, de que hay claramente un desarrollo mayor de los sindicatos en el mundo de las cooperativas de consumidores o usuarios, al punto de que en el caso uruguayo hay subgrupos específicos dentro de los consejos de salarios en el que negocian las cooperativas, los representantes de las cooperativas y los trabajadores de estas cooperativas representados por sus sindicatos. Y en el caso de las cooperativas de trabajo tenemos una realidad, podríamos decir, bastante, un tanto heterogénea. Es decir, en aquellos casos en los que las cooperativas de trabajo han surgido en cooperativas quebradas, o sea, se trata de las famosas empresas recuperadas por los trabajadores, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente ha existido, detrás del emprendimiento cooperativo, ha existido el impulso, el apoyo, el apalancamiento de un sindicato. Sea en lo que tiene que ver con la posibilidad de funcionar de manera más cohesionada, más unida, porque ya conocen las prácticas de asamblea, porque ya tienen intereses comunes y años transitados en conjunto, sea en los apoyos materiales, a veces en la utilización del local, a veces hasta en préstamos dinerarios, etc. Quiere decir que en las cooperativas de trabajo, a diferencia de lo que en algunos momentos se daba mayormente en las cooperativas de consumidores, en los que había, no digo que hoy no lo haya, pero es mucho menor, en los que había una unidad muy grande entre los sindicatos y las cooperativas, porque muchas veces dentro de los sindicatos eran donde salían estas cooperativas de consumo, cooperativa bancaria, cooperativa magisterial, cooperativa municipal. Bueno, eso que yo creo que ha perdido un poco de relevancia, no digo que haya desconexión, pero no la que había antiguamente, sobre todo me parece que esto obedeció también al hecho de que las cooperativas de consumidores y usuarios fueron ampliando su padrón social, abriendo su padrón social a personas de diversas procedencias y no exclusivamente de un sector de actividad o de una empresa o de un organismo público determinado. Pero volviendo a las cooperativas de trabajo, entonces, conformadas por los trabajadores bajo la forma cooperativa, para que se hagan cargo y para que no pierdan sus puestos de trabajo. Y de algún modo aquí lo que necesariamente se tiene que dar, o se debería dar, es un cambio de mecánica en el funcionamiento relación sindicato-cooperativa. Un cambio de mecánica porque indudablemente ya los trabajadores
ya no están en esa situación tan clara y contundente que es la cuestión esta dual de capital, trabajo o trabajo versus capital, digamos, ¿no? Acá hay una... Conforman estas cooperativas, tienen ese origen, en general, cuando son empresas recuperadas, y a la vez también de que la vida jurídica, la vida comercial, etcétera, tiene una interacción muy grande, sobre todo en nuestro país. Por ejemplo, nosotros no podemos, en ambos lados, bueno, esa es un poco la cuestión, digamos, de esta realidad de sindicatos, cooperativas de trabajo. Y finalmente para compartir con ustedes, porque se lo había prometido en la jornada pasada, vamos a hacer unos brevísimos comentarios tomando alguna sentencia de Uruguay y alguna sentencia de Argentina, y después les voy a hacer algunos comentarios breves sobre la legislación cooperativa de trabajo en España. Entiendo, por supuesto, que esto no es un análisis muy riguroso de la cuestión, porque el tiempo es muy escaso, pero por lo pronto nos puede dar pie a reafirmar algunas ideas o a ponernos a dudar de otras. Bueno, pero básicamente este es el caso, por ejemplo, de una sentencia determinada en Uruguay, cuando, por ejemplo, una persona es excluida de una cooperativa y, en fin, hay desacuerdo, hay desavenencia, hay conflicto, hay litigio, y el socio reclama. Bueno, acá no hay duda, lo que está pasando en la práctica, me refiero, ¿no? No hay duda de que los juzgados laborales, la justicia laboral, se declara competente en todo lo que tiene que ver con los haberes de carácter salarial. Y miren un poco qué contradicción esta, ¿no? Estamos hablando de que dentro de las cooperativas de trabajo no habría salario, habría excedentes, o habría adelantos, habría anticipos, etc. Pero en todo caso, no hay ninguna duda acerca de que en la práctica esto ocurre así. O sea, a nadie se le ocurre ir a hacer un reclamo por estos conceptos a un juicio, a un juzgado civil, ¿no? No obstante, acerca del reembolso de las partes sociales, del capital social, entonces ahí la cosa es diferente. Ahí hay dos opiniones. Están aquellos fallos judiciales que aceptan el planteo dentro del marco laboral, y esto tiene mucho que ver también con una disposición de carácter procesal, con una disposición que está contenida en el artículo 120 del Código General del Proceso, que establece que puede haber acumulación de pretensiones, aún siendo de naturaleza diferente. Pero a la vez también este artículo establece un requisito que es el que tiene que ver con que tiene que haber igualdad de procesos. Quiere decir que si yo estoy reclamando algo que se debe reclamar por el proceso ordinario, por el juicio, por los procesos, el proceso, los plazos, las instancias correspondientes a un juicio ordinario, no podría llevarlo a una instancia laboral, porque el proceso laboral es un proceso más abreviado que el proceso ordinario común, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos justamente un caso en el cual el juez se pide en ese sentido. Y dice precisamente al terminar esta frase, que es parte de una sentencia muchísimo más larga, sin duda: la participación social no es materia laboral y no puede tramitarse por el mismo procedimiento que un reclamo de rubros salariales. Quiere decir entonces que en este ámbito, y para algunos jueces de nuestro país, hay autonomía, digamos, y es una interpretación que no solo tiene que ver con el derecho cooperativo, sino que, como ven ustedes acá, se intercalan también, se entreveran en la cuestión algunas normas de carácter procesal. Aquí tenemos un párrafo, un pasaje muy acotado, indudablemente, de una sentencia de Argentina. Y más que nada lo quise traer para mostrarle la situación que hasta el día de hoy se da en Argentina. En Argentina hace unos años se estaba dando la circunstancia de que se estaba utilizando la figura de las cooperativas de trabajo para la tercerización de servicios. Por lo tanto, que esto es algo que también ocurrió hasta hace un poco en Colombia, por lo tanto, en determinado momento, a impulsos de los sindicatos argentinos y del movimiento cooperativo, etcétera, que procuran poner freno a estas cuestiones, y de otros actores de la vida social, se establece una disposición por parte del INAES. El INAES es el equivalente al INACOP nuestro, que por supuesto tiene muchos más años de existencia. Digo, por supuesto, porque Uruguay fue el país de América Latina que
en último lugar, creó un instituto específico para la promoción del cooperativismo. Mientras tanto eso no ocurría, la promoción estaba dispersa, diríamos así, en diversos organismos del Estado. Pero bueno, sin irme a ese tema en particular, vuelvo al punto. En concreto, en definitiva, una disposición del Instituto Argentino, que luego fue consolidado en una ley, estableció la circunstancia de que no puede haber contratación por parte de empresarios de servicios bajo la forma cooperativa cuando se trata de servicios de seguridad y de limpieza, como lo dice acá esta frase, en cuyo caso necesariamente o deben ser trabajadores directamente vinculados a la empresa, que es el caso, por ejemplo, de esta sentencia. Esta sentencia se trataba de 4 trabajadores que prestaban, 4 o 5 trabajadores que prestaban servicios en un edificio, en un edificio de propiedad horizontal, en un condominio, servicios de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, etc. Y tenían la figura bajo la cual contrataban con este edificio, era la figura de la cooperativa de trabajo. Pero bueno, en definitiva, en este caso en particular, además de que existía esta normativa, el sindicato, que fue el que se presentó, digamos, a echar por tierra, digamos, cuando se rompió la relación y no le pagaron a los trabajadores, etc., que se presentó de alguna manera con el interés de que este condominio le pagase al sindicato una importante cantidad de aportes que el condominio había dejado de hacer a la obra social que tenía el sindicato, obra social que a la vez en este caso le prestaba servicios a la cooperativa. En fin, una situación, digamos, un poco compleja, que de alguna manera sigue existiendo hasta el día de hoy. Esto es una circunstancia que yo he hablado con algún colega argentino que limita, a juicio de ellos, enormemente el desarrollo del cooperativismo de trabajo. Pero finalmente para recalar en otra realidad, y en este caso de la ley, comparto con ustedes aquí 2 placas, y con esto termino definitivamente, que tiene que ver con la legislación española de cooperativas de trabajo. Pero esto sobre todo lo muestro para mostrar, para que veamos una legislación que se ha separado claramente del mundo de las relaciones laborales. Acá expresamente la voluntad del legislador, acá como ustedes verán, dicen, las cooperativas tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, muy parecida a la legislación uruguaya. También podrán contar con socios colaboradores, que son socios, vamos a llamarle inversores, y definitivamente la expresión de que la relación de los socios con la cooperativa es societaria. Y vean lo que dice el siguiente inciso, acerca de el legislador entra en la calificación de la relación o de la retribución de los socios cooperativistas. Vean que acá dice, los socios trabajadores tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa denominados anticipos societarios, que no tienen la consideración de salario. Quiere decir que acá tenemos una legislación en la que expresamente se separa la relación cooperativa de la relación laboral. Y definitivamente para poder disparar el intercambio en la dirección que a ustedes les parezca más conveniente, pero acá dejo formuladas unas preguntas. Bueno, la primera es, ¿tiene el socio de una cooperativa una doble condición de socio y trabajador? O diría yo entre paréntesis, agregaría yo, o de socio y empresario. ¿Y una doble regulación social, cooperativa y laboral? ¿Existe a la vez un contrato social y un contrato de trabajo? El hecho de que la ley ordena que las retribuciones de los socios no deban ser menores que los laudos salariales, ¿significa que son aquellas retribuciones de naturaleza salarial? ¿Qué significa que la ley diga que las retribuciones son a cuenta de excedentes? ¿Es adecuado que las cooperativas de trabajo tengan personal asalariado? Acá volvemos a un punto inicial de la historia. Y bueno, y finalmente, acerca de si los sindicatos y las cooperativas tienen roles diferentes o contradictorios. Bueno, poco por ahí pasa entonces la presentación básica y ahora estamos al intercambio con ustedes. ¿Dejar de compartir? Sí. Muy bien. Bueno, dejó unas cuantas preguntas,
Sergio, y más allá, además, las que a ustedes les hayan surgido en el correr de la charla. Así que les pedimos que o levanten la mano o por el chat se puedan anotar para la palabra. Y el primero que diga que sí puede empezar. Isabel dice, quisiera conseguir la sentencia uruguaya que citó. Sí, se las paso, no hay problema. La paso acá a Cudecop y después ustedes se la reenvían. Bien, y Leticia había hecho una pregunta anterior que quería que volvieras a una transparencia. Leticia, si estás por ahí, no sé cuál era que querías que volviera. Sí, la reglamento interno. Está al principio, ¿no? Está por la mitad, ahí. Justito. Gracias. Sí. Sí. Hay que subir un poquito más. ¿La ven ahí? Sí, vamos para... No sé. ¿Para adelante o para atrás? Ahí. Por acá es Leticia. creo que la anterior, las partes del reglamento interno. ¿Esta? ¿Cómo se compone? No, la que está numerada. ¿La están viendo ahora? Esa. Espera que esa misma. Disculpa. Sí, ¿tú querías preguntar algo en particular de esto o querías hacer algún comentario? No, quería tener esta información, este orden, para compartir con mis compañeras. Porque todavía no tenemos este reglamento interno, es un debe que tenemos y bueno, con esto que estoy haciendo el curso, es una manera de incentivarlas, de estimularlas a sentarnos a pensar. Por las dudas te vuelvo a aclarar que esto es un modelo de reglamento interno que más bien apunta a generar el intercambio entre nosotros, porque estrictamente acá hay cosas que si tú le llevas a algún socio cooperativo te va a decir, pero ¿y para qué querés regular las licencias? Si eso está en la ley. O cosas por el estilo, o sea, tené cuidado en ese sentido. Esto precisamente es un reglamento que contiene lo extenso, que podría ser una regulación interna en la cooperativa de trabajo, si no estuviera dada esta disposición que indica la aplicabilidad de las normas de la legislación laboral. Vale la pena aclararlo de nuevo, por las dudas. Sí. Igual hay algunos puntos que ha surgido, más allá de lo que establece la ley, que nos ha surgido la duda de cómo resolverlo entre nosotros, que son decisiones que quedan en nuestra cuenta, por ejemplo, el tema de suplencias y otras cosas más, y bueno, por eso está bueno tenerlo como referencia. Muchas gracias, porque ya hice una captura de pantalla para compartirlo. Bien. Gracias. Richard Silvera tiene la mano levantada. Sigue abierta la lista para otras inquietudes, comentarios. Richard, adelante, que sos el primero que levantó la mano. Sí, y después Mario. Y después Mario. Bueno, buenas noches. Como siempre, un universo de cosas tocó en poco tiempo Reyes, espectacular. Me robó un montón de preguntas también con las preguntas que hizo. Se me adelantó. Pero es importante justamente ver algunas cosas. Ahora, no ponemos en duda de que ser dirigente es complicado y difícil, porque entre lo que es la gestión financiera, la gestión de procesos que tenemos que llevar la propia cooperativa o adelante una empresa, y todavía lo jurídico, no sé con qué parte me quedo, ¿no? Pero es importante visualizar justamente en la propia ley o en los marcos jurídicos que haya en lo que refiere a la intercooperación y al asociativismo con otros organismos o las propias cooperativas. A ver, cómo entender bien eso creo que es muy importante para poder realmente entrar en lo que es la intercooperación. Pero también
en aquella materia también me queda una duda en los adelantos de antecedentes, y muchas cooperativas yo creo que pagamos hasta con recibo y todo, detallando si son formales, si son mensuales, y estamos detallados ahí los ingresos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el entorno también cuando nosotros mantenemos una deuda con el organismo, con el FONDES o otros organismos similares, cuando queremos justamente hacer la figura de excedente, que no podemos repartir esos excedentes? ¿Cómo queda esa mirada? No sé si me entendés en ese punto. Y después con lo otro es cuando pasa en los casos de, me tocó participar con mucha responsabilidad, más de 4 años en comisiones disciplinarias, y fueron, creo que, los pocos años que duró, porque nunca tuvo éxito ni antes ni después mantenerla, porque determina un montón de circunstancias mantener una comisión disciplinaria. Y dejar a un integrante cooperativista de lado no es sencillo, por más que se cumplan, que yo era muy a rajatabla de cumplir el legajo, que eso es importantísimo, llevar un legajo de cada uno para tener realmente la firmeza de que vamos con buenos antecedentes a cumplir una buena resolución. Y quiero dejar detallado algo. ¿Qué pasa con aquel trabajador cooperativista que gracias a su esfuerzo de trabajo se ha aumentado el patrimonio de la cooperativa y ha mantenido una riqueza, y después la cooperativa, cuando levemente baja su demanda de trabajo, quiere desprenderse justamente de algunos socios por ese simple motivo? ¿Qué pasa con eso? No tienen derecho de demandar justamente los cooperativistas porque han forjado y han incrementado el patrimonio de la cooperativa, y después lo ven como obstáculo para mantener justamente a la cooperativa. Yo creo que, digo, tengo 1.000.000 de preguntas más, pero yo creo que acá los compliqué bastante, digo, Sergio. A ver si podemos evacuar alguna de esas dudas, porque son importantísimas. Pero dejo muy detalladamente que lo que sí tenemos que lograr es muy importante, tener un buen estatuto, porque para la intercooperación el objetivo del estatuto, creo que la ley lo detalla, es muy importante, ¿verdad? Porque para hacer una intercooperación lo más genérica posible. Y el reglamento interno es importantísimo tenerlo también para poder cumplir una buena labor. ¿No es así? Gracias. ¿Otra pregunta o contestás esta hora? Si hay uno solo, Mario. Sí. O si no, avanzo quizás con las respuestas estas, y después va Mario, entonces. No sé si te parece bien, Mario. Sí, no hay problema. Está. En relación con el tema de los excedentes y el FONDES, es una pregunta bien interesante. Y cuando uno no conoce la respuesta, es bueno decir esto al principio, ¿no? No, pero estrictamente, a mí me parece que acá hay una cuestión que puede ser incluso una colisión de dos leyes. Por lo siguiente, porque lo que tiene que ver con la distribución de excedentes está establecido en la Ley General de Cooperativas, en el artículo 70, establece de manera clara un conjunto de reservas que hay que efectuar, un orden determinado, y después establece la cuestión del reparto a los socios, y a su vez el artículo siguiente establece, el 71, establece la posibilidad de que las cooperativas, las asambleas de las cooperativas decidan capitalizar esos excedentes. Es decir, si bien habría distribución en ese caso, pero quedarían bajo la forma de partes sociales y formarían el capital social, por lo tanto fortalecerían a la cooperativa. Yo creo que si esto fuera, si no fuera más que esto, si un acuerdo con el FONDES, en el sentido, con el FONDES o con quien fuera, ¿no? En el sentido de que la cooperativa va a aplicar el artículo 70 y el 71 en esos términos que yo comenté, me parece que es algo válido, plenamente. Es como está dentro de la autonomía de las cooperativas hacer un contrato, en este caso con un organismo del Estado, y comprometerse a que las políticas de distribución de excedentes va a ser esa. Creo que ahí no hay problema.
Quizás lo que pueda ser contradictorio, y ahí yo no estoy recordando, si en la ley del Fondes, si en la ley de Fondes se estableció la exigencia para con las cooperativas de que tienen que llevar adelante determinadas políticas de excedentes. ¿Por qué digo esto? Porque ahí podría haber una contradicción entre dos leyes. Es decir, la ley de cooperativas que indica una cosa y la ley del Fondes que indica otra. Lamento no poder ahora tener a mano, y no recuerdo tampoco con precisión qué es lo que establece la ley del Fondes. Pero en todo caso, yo diría que eso es más un conflicto de dos leyes que de alguna manera hay que resolver, cuál es más específica y cuál corresponde a su aplicación. No obstante, me quedo con lo primero que les decía, y que es que dentro de las cooperativas está la posibilidad de acordar con un organismo que dentro del marco legal se apliquen los excedentes de determinada forma. Y fundamentalmente entiendo que lo que el Fondes apunta es a que justamente esos excedentes no se repartan, no se vayan de la cooperativa esos fondos, esos recursos, porque lo que pretende es fortalecer a la cooperativa, por lo menos en el lapso en que el Fondes está haciendo la recuperación de los dineros. Pero, en fin, esta es una perspectiva, no sé si tengo toda la información y por lo tanto no sé si es satisfactoria la respuesta. En relación con el tema de exclusión de socios, lo que le entendí a Richard es si no habría que tener en cuenta, o sea, si no habría que obrar con cuidado, con cierta prevención. Y si va por ahí la pregunta, estoy plenamente de acuerdo. O sea, que una debilidad que a veces hay en el ámbito cooperativo es justamente la inexistencia de legajos. O sea, la falta de información ordenada, acumulada, para de alguna manera tener en cuenta el conjunto del accionar de un individuo y no de pronto dejarse llevar por la bronca de un momento determinado. Roja directa. Pero no sé si es esto lo que apuntaba. Y por supuesto que hay una cosa que me parece que también las cooperativas a veces no aplican por desconocimiento. Yo he visto algunos juicios de socios cooperativistas que no han utilizado la vía recursiva. Incluso hasta eso puede ser un defecto legal, hasta la cooperativa podría utilizarlo como una especie como una excepción, digamos, de no haber recorrido la vía recursiva plenamente. ¿Qué significa eso, Sergio? Y el estatuto, por ejemplo, establece que si una persona está en desacuerdo con una resolución de asamblea, tiene un plazo determinado para recurrirla ante la propia cooperativa. Y a veces no se hace este procedimiento, sino que se va directamente a la acción judicial. Y finalmente, lo que tiene que ver con el patrimonio y la devolución de partes sociales, lo que entendí es, si no resulta un tanto injusto, la circunstancia que en determinado momento se haya logrado una acumulación determinada de riqueza y en otros momentos de pronto esa riqueza se evaporó o se licuó y por lo tanto el individuo quede, podríamos decir, con menos posibilidades de obtener un reembolso de capital social más acorde al esfuerzo o a lo que él integró. Si va por ahí, yo lo que digo es que ese es el riesgo. Sergio, Sí. sí, ni siquiera, hacía mención, sin ni siquiera poner en riesgo el capital generado de la cooperativa, sino la demanda del propio trabajo. Cuando la demanda del trabajo baja, justamente como hay algunos eventos que ya historialmente ha pasado, que las cooperativas dicen, me baja el trabajo y no tengo trabajo para todo, tengo que sacar a algunos trabajadores cooperativistas, y no saben de que justamente hay un patrimonio ya generado por el trabajo anterior. ¿Qué pasa en eso? ¿No es injusto eso, digo? Sí, entiendo, ahora te entiendo mejor. Una de las regulaciones o de los contenidos del modelo de reglamento interno de trabajo que yo pasé, que es un modelo ideal, repito por las dudas, incluso no es un detalle que acá se utilice por esa circunstancia que hay muchas cosas que están reguladas en la ley. Pero hay un último punto que establece precisamente lo que tiene que ver con la regulación de la distribución del trabajo en momentos en que la actividad cae. Que de alguna manera es algo que creo que tiene bastante aceitado el Grupo Mondragón. Creo que el Grupo Mondragón, o sea,
tiene mucha cuestión de distribuir lo que hay. Y si en un momento determinado el trabajo ha mermado, tienen mecanismos tablados en sus reglamentos internos que establecen las pautas para que la gente permanezca, se distribuya de pronto el trabajo de una manera más general, de pronto, aunque sean menos horas de trabajo para cada uno, etcétera, pero que existe, que se tenga en cuenta esa cuestión de que el individuo, bueno, aportó durante mucho tiempo y en esa circunstancia o a esa premisa, en algún momento que de pronto su sector o su especialidad no tiene un gran desarrollo, pero se supone que eso va a revertirse, que entonces tenga la posibilidad de mantenerse, y para eso es importante tener una regulación acerca del punto, porque de esa manera no se legisla o no se regula en el momento que aparece la cuestión y de pronto puede no regularse con la misma objetividad que si se lo hace con antelación. En fin, por ahí irían los comentarios míos. Bien. Mario, entonces, habías pedido la palabra. Sí, muy interesante la disertación y la verdad que nos deja un montón de preguntas que me parece que son importantes que todos pensemos y tratemos de aportar incluso desde nuestra posición, de nuestro lugar. Me pareció muy importante también y muy interesante la charla y la finalización de la jornada del otro día, que nos quedamos con ganas de participar y de seguir ahondando, porque incluso se daba la participación de los dos Gastón, un planteo en el cual, por un lado, se planteaba la necesidad en oportunidades de bajar los laudos para salvaguardar la cooperativa, y justamente el otro Gastón planteaba a veces los abusos que se suceden en aplicando, o nos ponía un poco la atención en que la cooperativa no incurriera en esos caminos a los efectos de proteger al trabajador, o sea, trabajador socio, cooperativista, pero también la cooperativa. Y esa es la dualidad y esa disyuntiva que me parece que se enfrenta en muchos de los casos. Yo del planteo que justamente Sergio hacía sobre el tema de la ley de cooperativas, o sea, socio, y si también las leyes laborales son aplicables, esa dualidad, me parece que es así, que en definitiva, un principio, los cooperativistas de trabajo somos todos trabajadores, pero para ser trabajadores somos socios primero, debemos asociarnos, porque si no, no tenemos ese lugar para desarrollar justamente nuestra actividad de trabajador. Entonces, yo no tengo dudas que se deben respetar, y por eso los legisladores fueron sabios en ese sentido de proteger al trabajador, por más que sea cooperativista, para que la cooperativa justamente no genere abusos, pero también se dan las situaciones muchas veces que una cooperativa de trabajo compite con empresas que tienen otros sistemas, como son asociaciones de sociedades de hecho, que no cobran por laudos y que generan una competencia que hasta sería desleal desde mi punto de vista. Eso como reflexión, y ahora voy un poquito hacia el otro planteo que también dejo una pregunta, y es, yo no tengo duda de que somos trabajadores asociados, de que necesitamos esa protección de la legislación laboral, pero que somos socios en primera instancia. Pero así como, por ejemplo, el legislador previó que hay una excepción, y es que no tenemos derecho a despido, yo dejo planteado si realmente si no es excluyente la condición de socio cooperativista y de sindicalista en una misma cooperativa, salvo que fuera por decisión de toda la asamblea ser sindicalizados, ¿no? No sé si me expresé bien en esa consulta. ¿Se entendió, Sergio? Sí, entendí. Respecto a la primera cuestión que vos hiciste más bien un comentario,
creo que además de, o sea, es difícil imaginarse la circunstancia de que, por ejemplo, desapareciera la disposición, hoy en día me refiero y en Uruguay, que desapareciera la disposición que resultan aplicables las normativas de protección laboral hacia los socios cooperativistas. Es decir, porque creo, yo no sé si esto de pronto obedece a una realidad coyuntural. El cooperativismo de trabajo tiene un gran desarrollo en el país en los últimos años. Hay muchas cooperativas creadas, pero también a la vez hay algunas situaciones en las que no hay, creo yo, una asunción plena de la categoría de socio, y de algún modo también eso lleva como riesgo el hecho de que otras personas se abusen de esa situación, y por lo tanto, digamos, es un punto difícil de resolver, pero me parece que yo creo que el cooperativismo tendría que avanzar, el cooperativismo de trabajo, en la autonomía, aún con esas disposiciones, porque es de alguna manera parecido a cuando se dice que deben aplicarse en subsidio la legislación de las sociedades comerciales. Bueno, si las cooperativas de consumidores, las cooperativas de consumo, de cualquiera que sean, ¿no? de agraria, de ahorro y crédito, de consumo propiamente dicha, utilizan algún mecanismo de la ley de sociedades comerciales, a mí me parece que hoy por hoy nadie dudaría de que igualmente se trata de entidades con características propias y diferentes a las sociedades comerciales. Por lo tanto, me parece que uno lo tendría que tomar de esa forma. En el caso, lo que hay es en subsidio o en salvaguarda o en protección de los socios, atendiendo a que a veces las realidades no está esa legislación, pero eso no implicaría que eventualmente las cooperativas tengan otro grado de autonomía en otros diversos aspectos. Quizás hubiera que agregar elementos que permitan excepciones, tales como las que están planteadas para las empresas recuperadas. Tendrían que hacerse extensivas, a mi juicio, a todo el cooperativismo de trabajo, porque ahí hay controles, y hoy por hoy además hay organismos públicos que pueden perfectamente controlar esto. Si lo desearan, ¿no? O sea, habría que estar en las declaraciones de las cooperativas o decisiones de las cooperativas, y los organismos tendrían la posibilidad de controlar, si lo quisieran. Y respecto al segundo punto, al tema de sindicalista y cooperativista, a mí me parece que yo creo que depende de cuál sea el rol que asume el sindicato dentro de una cooperativa, que puede haber dificultades o incongruencias o no. Yo dije algo que es una realidad. En el mundo de las cooperativas de trabajo, en las empresas recuperadas por los trabajadores, las que nacen de esa forma, pongamos el caso de FUNSA, que está acá presente Richard, y no me deja mentir, los sindicatos han tenido un rol muy activo. O sea, la circunstancia de que las personas trabajadoras vengan de la vida sindical ha sido muy importante. Por lo tanto, es difícil pensar que el sindicato deba desaparecer en ese caso. Ahora, todos los socios de la cooperativa son socios, por lo tanto, si uno va a contemplar la existencia del sindicato y la existencia de la cooperativa, necesariamente tiene que asumir que va a haber socios que van a estar también como dirigentes sindicales. El punto será, a mi juicio, en mi opinión, será que ese sindicato cumpla un rol diferente a esa cuestión del enfrentamiento clásico entre trabajadores y empresarios, por la mera circunstancia de que el individuo que está en el sindicato es a la vez empresario. Él es empresario de sí mismo. Por lo tanto, no debiera, a mi entender, no debiera considerarse, o sea, ojalá no se llegara a esa situación, que un grupo de socios visualizara al consejo directivo de una cooperativa como los patrones de la cooperativa, y por lo tanto entonces entablase una lucha clásica, es decir, intercambiando al patrón propietario de los medios de producción por el directivo ocasional, digamos, o temporal, ¿no? Eso no debiera ser así, en mi opinión. Pero reconozco que uno tiene que hacer el esfuerzo de entender que a veces las realidades y las culturas
superan lo que uno en teoría piensa que es lo ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Si existen sindicatos que se mantienen y que tienen una interacción con el sindicato de la rama, con la central de trabajadores, etcétera, etcétera, no cabe duda que es como algo que uno tiene que dar como válido, ¿no? Por cierto de que ahí hay otro punto, que es el que de alguna manera, en el caso de Uruguay, quizás de otros países también, pero que de alguna manera puede ser un elemento que cambie la cuestión, es si eventualmente el cooperativismo fuera admitido como un cuarto actor, y el famoso cuatripartismo, es decir, no sé cómo terminarían siendo las cosas allí, pero lo que quiero decir es que también si eso pasa, habría que replantearse esta relación o este rol de sindicatos y trabajadores. En principio, repito, digamos, mi conclusión es que la incompatibilidad de sindicatos y cooperativas, en teoría, puede uno verla, o decir, hay incompatibilidad. En la práctica hay realidades que van en otra dirección, que van en la dirección de que hay elementos comunes entre este tipo de emprendimientos, y por lo tanto uno tiene que separar las acciones a partir de entender la diferencia de roles o la diferente situación en la que está un sindicato que está en una cooperativa que un sindicato que está en una relación clásica empresarial. Pero en fin, esas serían mis reflexiones primarias sobre el punto. Antes de dar la palabra, teníamos una punta acá en el chat de Cabrera. A mi parecer, el socio de una cooperativa no puede ser asociado a un sindicato, ya que sería conflictivo. Es parte de lo que Sergio estaba expresando. Bueno, tenemos dos pedidos, y los dos son tocayos míos. Así que primero Mercader. Buenas tardes, compañeros. Bueno, interesantísimo como siempre, muy esclarecedor todo lo que están exponiendo los profesores. Aprovecho a bajar la mano porque si no después me queda arriba. Bueno, son muchos temas los que se tratan, son todos muy, en parte son nuevos para mí y me estoy adentrando en estos debates que son largos, son antiguos en el movimiento cooperativo, para mí son todos muy nuevos y por eso también me deslumbra todas las posiciones. Pero por otra parte tengo posiciones bastante firmes, no solamente que yo pienso que es importante en este contexto de tercerizaciones por vía de la cooperativización de trabajadores, es una cosa que se ha extendido muchísimo, es importante que hagamos compatibles las pretensiones del movimiento sindical y el derecho de los trabajadores a sindicalizarse con las posiciones políticas que adopte el movimiento cooperativo en general, a través de sus organismos, pero también que sea una opinión que cunda el hecho de que son organismos y funciones compatibles, aunque son contradictorias en algún momento, y no solo que lo pienso y lo opino, sino que lo hago, porque yo soy un trabajador tercerizado de Mides, asociado a una cooperativa que a su vez tengo el orgullo de que en mi cooperativa se promueve, y de hecho los actuales directivos fueron de los primeros en afiliarse a SUTIGA, al Sindicato Único de Trabajadores de Asociaciones Gremiales y Afines, que es el que albergó, digamos, el que defiende, por lo pronto es el que defiende nuestro salario en Consejo de Salario, cosa que hasta el momento, antes de que se apruebe esto, si algún día pasa de que sea la cuarta pata, digamos, de las negociaciones esas tripartidas, y que el movimiento cooperativo esté contemplado en las mesas del Consejo de Salario, etc. Antes de que pase eso, los que defienden mi salario son los compañeros del sindicato, los compañeros de SUTIGA, esté yo afiliado o no. Entonces, para mí, cercenarle al trabajador el derecho de construir una herramienta gremial fuerte, cotizando, un segundito, mamá, estoy acá, cotizando y militando su sindicato, me parece que no corresponde ponernos como cooperativistas en contra de ese derecho. Y es más, tenemos que fortalecer todo lo que sea derechos laborales, y sobre todo yo lo veo desde mi experiencia particular. En la cooperativa en que yo trabajo y que convenia con Mides y exclusivamente con Mides, no hay
hay un renglón de las partidas que se destina a haberes salariales y no hay más nada, no hay forma de capitalizar la cooperativa porque no hay un excedente previsto o no previsto que se defina a partir de tu suerte en el mercado. Tú convenias y lo que se te va a pagar es eso, y son los mismos salarios que se le paga a un trabajador que está en una ONG, una fundación o lo que fuera, ¿no? Entonces, Mali, déjame un segundito. Entonces, por ejemplo, contemplar el salario, que realmente es un salario, en mi recibo de sueldo consta el grupo salarial al que pertenezco, nombrarlo como una retribución a cuenta es un sinsentido, porque cuando yo era contratado me pasaba exactamente lo mismo. Y ese es otro tema importante también. En otra de las preguntas que se hacía, si corresponde, si es legítimo tener personal contratado en una cooperativa de trabajo. Bueno, hoy en día supuestamente es hasta el 20%, salvo excepciones temporales. Yo creo que eso debe ser así, debe seguir así. El 20% está bien porque uno ahí es cuando estima si el compañero que está trabajando contratado califica para ser parte de la cooperativa o no, pero no más allá de eso. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de la cooperativa está dado por sus trabajadores, y los trabajadores que son contratados también contribuyen, por ejemplo, a la acumulación si hubiera un capital social, y después ellos no participan del reparto de haberes cuando los hay, en las cooperativas donde sí los hay. Entonces está bien que sea algo temporal y no sea algo permanente. Entonces me parece algo de lógica, que no se permita tener más contratados que eso, pero aunque los hay, se me ocurren muchas cosas para decir, pero en la experiencia que tengo en este ámbito de los años que he trabajado, hay cooperativas, o por lo menos las hubo, yo conozco cooperativas que tenían 8 miembros afiliados y tenían alrededor de 100 contratados, que le trajo un montón de problemas, pero después cuando le empezaron a pelear los despidos y etcétera, pero era una cooperativa que no era realmente una cooperativa. Y yo tratando de informarme al respecto de todo esto, busqué videos y vi como es, debate de juristas especialistas en derecho argentino, en los cuales se tiraban, digamos, piques o formas para litigar contra las cooperativas falsas, defendiendo a los trabajadores, ¿no? Contra las cooperativas falsas para intentar demostrar que eran cooperativas falsas. Me di cuenta que el derecho cooperativo argentino es mucho más restrictivo que el nuestro. El nuestro es muy libre, muy capaz, quizás desde el punto de vista de nosotros como cooperativistas está bien, pero por ejemplo, allá no sé, creo que no está permitido que las cooperativas de trabajo sean simplemente prestadoras de mano de obra, como así acá sí pasa, y es el caso de mi cooperativa. Me desordené un poco en el discurso, me quedan un montón de cosas para decir, pero siento que si sigo hablando voy a acaparar mucho el tiempo, pero realmente me deja muy preocupado todos estos debates. Me parece que tenemos que tomar una actitud siempre parados desde el punto de vista de los trabajadores, y hacer compatible el cooperativismo con nuestra condición de trabajadores, en muchos casos trabajadores asalariados directamente, para los tiempos que se vienen, que no se vea al cooperativismo como una forma de rebajar de derechos laborales. Voy a repetir lo que dije la vez pasada, pero en un contexto de tercerización, si yo soy una empresa que quiero tercerizar y tengo una cooperativa donde los tipos tienen derecho ante circunstancias especiales de bajarse un montón el salario, despegarse de los laudos, no tengo que pagarle despido, no digamos, en la oferta que yo les haga de dinero, no tiene por qué contar un montón de tributos que sí pagan las otras empresas, como los aportes patronales, etc. O sea, no digo que, visto desde ese punto de vista, incluso desde el Estado, para mí es algo que no le viene bien al trabajador. Se cercenan un montón de derechos. La dejo por ahí. Creo que no había estrictamente una pregunta, era una reflexión tuya, más bien, Gastón, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, está buena. Quizá tenía alguna y me la perdí, me desestructuré un poco, ¿no? La vez pasada sí hice una pregunta que no termino de entender realmente cómo puede ser un beneficio para el trabajador que se le dé la autonomía de rebajarse sus propios derechos o su salario, del trabajador cooperativizado, ¿no? O el cooperativista. Mira, puede haber situaciones de pronto, yo te voy a comentar una nada más, pero una empresa recuperada X, en determinado momento, en sus inicios, estoy hablando de los años 2000, llevó adelante algunas actividades de producción
basado en préstamos que le hacía gente de la localidad. Y esa cooperativa no pagó salarios por acuerdo entre ellos, porque en realidad ellos lo que recaudaban era para mantener, en ese momento estaban ocupando la planta, era para mantener la planta. Y durante un año no cobraron salarios. Vos me dirás, ¿y cómo sobrevivieron? Y bueno, tuvieron otros mecanismos de apoyo, se organizaron de otra manera, de pronto algunos tenían en la familia alguien que tenía un ingreso, etc. Pero tomaron esa decisión. Con el tiempo, unos años después, el Banco de Previsión Social entendió que durante ese año hubo actividad comercial en la empresa, hubo producción y hubo venta, y tuvieron que pagar absolutamente todos los aportes a la seguridad social. Y efectivamente no habían cobrado un peso de salario, eso lo sé porque yo estaba ahí. Entonces te digo que hay, por eso, hay a veces situaciones que son particulares en las cuales uno piensa, pero debería tener un margen de libertad las cooperativas de forma transparente, no clandestina, no escondida, de forma transparente, para que no quede atada a esa circunstancia de que no puede moverse prácticamente. Este caso que yo te digo es una injusticia extrema, ¿no? Incluso es más, fue tal la tramitación que en un momento determinado se tomó la decisión de que se pagaba el BPS, se hizo un convenio, porque a la vez también vivimos en un mundo competitivo. También empezó a hacerse una especie de especulación de si la competencia, que en el caso la hay, que la había, también no había alguna mano detrás de esa cuestión, porque poco tiempo después cayeron inspecciones de la Inspección General del Trabajo, etcétera, etcétera. Incluso ahí hubo otra dificultad que fue justamente encajar alguna realidad de cómo se distribuían ellos el trabajo con las categorías que estaban establecidas en los consejos de salario. Pero esta es otra historia más larga que no iríamos muchos minutos. Costó 5 años arreglar esa situación, porque no había posibilidad alguna de encasillar dentro estoy exagerando, no digo que sea el caso ni mucho menos, pero es como si las cooperativas quisieran resolver hoy por hoy. Vamos a pagar de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de los integrantes de esta cooperativa. No lo podrían hacer, porque hay que pagar de acuerdo a las categorías que establecen los consejos de salario y punto. Yo quiero hacer un comentario. Entiendo de que también hay un punto que vos decís que no es menor, que es que a veces las coyunturas de tercerización son peligrosas, entonces que en ese marco se justifican, que de alguna manera fue lo que yo quise decir cuando hice la presentación inicial, de que se justifican las normas protectoras por esa cuestión de que si no se defraude al Estado y a los propios trabajadores a partir de alguna viveza criolla. Por esa razón, digamos, creo que hay coyunturas en las cuales las normas protectorias tienen que estar, capaz que habría que dar la posibilidad de hacer excepciones con transparencia, con planteos al organismo del Estado que corresponda, etc. No, una aclaración cortita que yo, estas preguntas que hago son genuinas, son auténticas en el sentido que parecen exposiciones de argumentos medio así histéricos, pero realmente que me lo pregunto, y de hecho, en favor de los que plantean la excepcionalidad de la organización del trabajo cooperativo, yo hoy día tengo trabajo gracias a que la cooperativa pudo, a través de una asamblea general extraordinaria, imponerse a sí misma trabajo ad honorem, porque nos robó el presidente anterior a la cooperativa, y nosotros lo resolvimos con trabajo honorario y cobrando bastante menos de lo que correspondía si yo hubiera sido trabajador de una ONG. Que pasa que hay un desfalco o lo que fuera, nosotros hubiéramos prendido fuego a la institución y hubiéramos hecho reclamo ante el ministerio y en el MIDES y todo. Y lo que pasó fue que salvamos el puesto de trabajo gracias a esas posibilidades que brinda la excepcionalidad. O sea, como que mi biografía me plantea exactamente lo contrario a lo que yo estoy planteando. O sea, hoy día tengo trabajo gracias a eso. Pero bueno, muchas gracias por la explicación y bueno, voy a seguir atento. Muy bien. El otro, Gastón. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que muchísimo para hablar y para decir, pero bueno,
Nada, una breve referencia al comentario del compañero anterior. Nada, él mismo se contestó la pregunta por qué la importancia de la autonomía. La autonomía de las cooperativas a poder resolver sus conflictos a través de sus órganos, que no es un tema menor, ¿verdad? A través de las asambleas convocadas en tiempo y forma. Que muchas veces se utiliza mal la herramienta, estamos de acuerdo, pero también es cierto que las cooperativas tienen una regulación específica, mucho Se fue más importante que otra forma societaria, ¿verdad? Hay que presentarse ante la mayoría y tiene que en una asamblea establecer una memoria anual del Consejo Directivo con todo lo que establece el decreto reglamentario. Pero más allá de eso, el nudo de todo este tema, que es sumamente interesante, es el tema del sindicato y la cooperativa, y ahí comparto plenamente con lo que te decía el colega profesor. En cuanto a mi entender, hay una cierta incompatibilidad en cuanto a que la cooperativa se forme un sindicato y que haya una doble decisión o que haya una conformación de derechos de unos contra otros. En algunos sindicatos incluso se permite la afiliación de cooperativistas siempre y cuando no integren el consejo directivo, ¿verdad? Entonces, ahí uno se da cuenta también de que hay una limitante. Entonces, la pregunta que un poco yo me realizaría en base a esta exposición y a las anteriores realizadas es hacia dónde va la sindicalización y las cooperativas, más allá de que tienen un origen en común, ¿verdad? Si tal vez no habrá que regularlas también desde el punto de vista de la ley de cooperativas para que haya un margen de actuación entre las mismas. Esa un poco sería mi pregunta hacia el profesor. Muchísimas gracias. Sí, te soy sincero, a mí no se me había ocurrido la cuestión de que a nivel de la ley de cooperativas se establecieran algunas disposiciones regulatorias acerca de lo sindical. Podría ser. De todas maneras, yo repito lo que dije antes, en el sentido que a mí me parece que en la medida en que las organizaciones asuman roles diferentes para las etapas que le toca vivir, las incompatibilidades no serían tan grandes. Yo hoy explicaba, decía, si lo que se asume es que hay un consejo directivo que es el patrón y se le hace huelga al patrón, digamos, yo quiero ver esto más que nada como una decisión empresarial de un grupo de gente que no está de acuerdo con el rumbo que está llevando adelante esa empresa en ese momento, ¿no? Ahora bien, uno podría decir, pero ¿cómo se puede hacer una medida de esas características contra sí mismo? Y traduciéndolo, y un poco poniéndome radical en el ejemplo, casi estaría diciendo, bueno, yo quiero ir a la disolución de esta empresa porque no estoy de acuerdo, devuélvanme mi capital, devuélvanme lo que yo puse acá y me voy, ¿no? O sea, quizás esto por eso es una exageración. O, de lo contrario, uno podría decir, bueno, si los desencuentros son tan grandes, en realidad lo que se está expresando ahí es un desacuerdo como de dos posiciones diferentes acerca de la gestión y la conducción de la empresa. Esto es lo que quiero ver yo hoy por hoy. Ciertamente, digamos, como las regulaciones, digamos, no abundan acerca de esta cuestión de que transiten en forma simultánea un grupo de gente que integra una cooperativa y ese mismo grupo de gente que integra otra organización y que en algún momento se enfrentan consigo mismo, ¿no? Quiero verlo como, en realidad, una manera de organizarse, algo así como que un grupo se organiza
por fuera de la cooperativa, lo cual es legítimo en el sentido de que uno no puede evitar conversaciones, acuerdos, negociaciones previas a una decisión, por ejemplo, y luego se traslada al ámbito correspondiente, que es la Asamblea General de la Cooperativa, o algún consejo consultivo, o consejo directivo, etc. Por cierto que si esto es una mecánica que es permanente, verdaderamente creo que ahí lo que estaría pasando es que no se asumen los roles diferentes que deberían tener a lo que es el rol de un sindicato en una empresa clásica, o es lo que me parece a mí, esa es mi opinión. Si esto fuera algo permanente y reiterativo, en realidad estaría denotando una complejidad tan grande, una discrepancia tan profunda y permanente, que de hecho estaría prácticamente llevando al sindicato existente de esa cooperativa al rol clásico, y ahí me parece que el perjuicio en última instancia es para la cooperativa. No sé si puedo hacer un breve comentario con relación a esto, o tiene la palabra otro compañero. Estaba pidiendo la palabra a Richard, pero sí, es cortito. Perfecto. Para terminar el tema. Sí. No, que sí, comparto. Ahora, también es cierto que si hay un grupo de trabajadores que no está de acuerdo con lo que el Consejo Directivo determina, también tiene herramientas estatutarias por fuera del sindicato para, por ejemplo, denunciar tal situación a la Comisión Fiscal y convocar una asamblea extraordinaria, ¿verdad? Y en el caso de que el Consejo Directivo estuviera cometiendo actos ilícitos o contrarios a la ley y el estatuto, también adquiere una responsabilidad. Entonces, ¿por qué debería formar un sindicato cuando los propios cooperativistas tienen herramientas estatutarias para hacer valer sus derechos y para manifestar su voz? Esa es un poco la inquietud que me genera la devolución. Pero bueno, obviamente que es sumamente discutible y son todas las posiciones sumamente válidas. Muchísimas gracias. Gracias. Richard, no sé si hay algún otro que tenga la palabra, que haya pedido la palabra, perdón, que haya pedido la palabra. Entonces, Richard, sí, y después en todo caso iríamos. Bueno. Si no hay más preguntas, le daríamos a Sergio para que cerrara, fuera cerrando la pregunta. Bárbaro, es un tema realmente interesante. Yo no voy a exponer acá el historial que tengo de sindicalista, de que el primer año estuve trabajando en INDU y participamos de un par de huelgas allá en INDU en el año 84-85. O mi historial como cooperativista cuando ya participando de un evento de fin de semana, cuando el CCU nos enseñaba en el año 84 lo que era todo el cooperativismo, cómo se trataba el cooperativismo. Desde ahí vengo formándome en lo que es el cooperativismo. Pero sí, lo que quiero dejar claro es entender justamente, por recolección de conocimiento, es lo que es la figura del trabajador dependiente, cuando justamente nosotros, por fuerza de trabajo que brindamos a cualquier empresa, lo que queremos es el reparto más justo del lucro que genera esto, ¿verdad? Y a eso es lo que justamente como trabajador dependiente y sindicalista siempre nos evocamos de una forma u otra, y tenemos la herramienta hasta de una huelga. Ahora, cuando nosotros ocupamos esa figura que nos tocó a nosotros trascender de lo que fue el trabajador dependiente al trabajador independiente formado asociado en una cooperativa, también tenemos justamente que lograr un cambio y comprender y formarnos lo que esto significa. Porque no es sencillo ser un trabajador que tiene que su propia fuerza de trabajo y aparte su conocimiento y cómo gestionar o planificar el proceso de su propia fuerza de trabajo para llevar adelante una producción y así tener justamente beneficios por ello.
y cómo repartirlo, y eso es otra cosa, pero esa es la figura diferencial y hay que ir formándose. Por eso yo pregunté también por el chat si no habría que formar a los sindicalistas que pertenecen a las cooperativas, que no está mal que tengan sindicatos, pero sí tienen que formarse y entender qué significa ser sindicalista de trabajador dependiente y ser sindicalista de una cooperativa, que son dos figuras totalmente diferentes. Porque a mí me gustaría ir a hacer una huelga, tal vez en mi trabajo, si mi trabajo no está bien, porque yo entiendo que tengo que demandar, pero esa no es la circunstancia. Yo también estoy del lado de que si no fue adecuadamente la gestión de mi cooperativa, si bien no fui directamente, porque no era directivo en ese momento, no soy directivo ahora, también portaba dentro de, con mi fuerza asociativa, esa planificación y esa gestión. Quiere decir que todo eso tiene la diferencia de un trabajador a otro y hay que ir comprendiéndolo. Están las herramientas, como dijo el compañero anterior, y hay que utilizarlas. Digo, no es sencillo. Y si no, hagan como nos pasó a nosotros. Éramos 750 trabajadores y la mayoría de los que no quisieron usar esta herramienta fueron ingenieros y técnicos que nos quedamos sin ellos, porque entendían que ser dependiente a una empresa iban a brindar mucho mejor su trabajo que ser un cooperativista y brindar su ejercicio y su fuerza laboral. Por ahí está mi reflexión. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas, ¿no? No, yo no veo más preguntas. Bueno. Hay comentarios en el chat, pero nada más. Yo no los veo muy bien los comentarios desde acá, pero Gastón me parece que sí. Sí, dice, no resulta muy lógico que los integrantes del Consejo Directivo no puedan afiliarse al sindicato. Es la necesidad del sindicato de tener la figura del patrón cuando en la cooperativa es totalmente falsa. Eso dice Alberto. Más, se ve que en este asunto de cooperativismo, sindicalismo, es un viejo tema que tiene muchos lugares donde pararse para mirarlo. Tal cual, sí, sí, sí. Yo quiero decir que, por las dudas que se me haya entendido mal, pero yo comparto que hay que fortalecer los mecanismos y los mecanismos internos de la cooperativa, ¿no? Eso es lo que entiendo. Creo que a veces la realidad de desarrollo, digamos, de las organizaciones en el país han llevado a que se entienda de que no es pertinente abandonar estructuras tales como las sindicales, en el caso de empresas recuperadas, por ejemplo, que de alguna manera en algún momento han sido las estructuras que han llevado a mantenerse unidos y a lograr mantener ciertos derechos, etc. Pero creo que hay que tender a fortalecer los mecanismos cooperativos, hay que ir en esa dirección. Creo que también a veces las realidades son más complejas de lo que uno lo ve desde afuera, por lo menos yo lo confieso así. Yo no estoy, digamos, muy metido dentro de cooperativas con esa problemática, pero entonces veo de afuera algunas cosas que pueden ser, digamos, ciertas o de pronto yo tengo una visión equivocada. Pero a veces hay realidades que son más complejas, en las cuales de pronto hay como terceras partes en la historia, en las historias, digamos, de cada cooperativa. Por ejemplo, se me ocurre, por dar un ejemplo, digamos, para explicar bien lo que digo, sin saber que sea totalmente certero esto, pero se me ocurre que en el ámbito del transporte, algunos socios de cooperativas verán a la Intendencia de Montevideo como un patrón, o verán que de alguna manera hay que presionar de distintas formas a la Intendencia para obtener mejores resultados económicos, y en definitiva esos resultados económicos van a beneficiar a cada uno de los socios cooperativistas. En el ámbito de algunas cooperativas que prestan servicios al MIDES, como recién planteaba Gastón, de pronto se visualiza más en el MIDES
o en el organismo que contrata esa cooperativa como un patrón que adentro de la cooperativa. Entonces hay como una especie de superposición, digamos, de culturas o de actores que están en la cuestión, por eso digo que son realidades más complejas, lo cual lleva a esa situación de dualidad entre el funcionamiento de cooperativas y de sindicatos. Yo creo que hay que tender a fortalecer las herramientas cooperativas, hay que tender a que las asambleas sean participativas, hay que tender a que haya verdadera democracia en las cooperativas, y eso debe conciliarse con las eficiencias económicas. Y bueno, ese es un gran desafío porque ustedes pasan todos los días, así que no les estoy diciendo nada nuevo. Y creo que lo que tiene que ver con la primera parte, de alguna manera, de estas inquietudes que largábamos, lo que tiene que ver con lo legal, con aquella cuestión de la regulación, de la legislación laboral en torno al derecho cooperativo, me parece que también se puede transitar en la dirección de la autonomía, por ejemplo, estableciendo la posibilidad de que las cooperativas tengan excepciones decididas por la propia cooperativa, con los controles pertinentes en función de evitar algunas cuestiones, como planteaba Gastón, por ejemplo, en el sentido de que no haya abusos, de que justamente no se utilice esas posibilidades para en desmedro, digamos, de la situación y de las condiciones de las personas integrantes de esa cooperativa. Y en fin, eso es lo que me parece al día de hoy. De mi parte, les digo, ya que estamos terminando acá, que para mí ha sido bien interesante participar en estas dos jornadas, que por supuesto, digamos, esto siempre queda corto, los tiempos son escasos, pero bueno, ojalá que nos podamos ver en otros ámbitos para seguir charlando y profundizando sobre esto. Por estos días también, creo que en un trabajo también dentro del mismo programa, creo, pero Silvana y Gastón podrán confirmarlo, estamos haciendo unos artículos que son parte de un programa de investigación, que creo que eso va a publicarse. Por lo tanto, creo que también ese puede ser otro material que genere, por lo pronto, algún encuentro posterior, etcétera, que también va en la misma dirección, en la dirección de cuestionarse, en la dirección de analizar en qué momento estamos parados acerca de esta cuestión de la negociación colectiva y de las cooperativas en general. De mi parte, así que ha sido muchísimo gusto estar con ustedes, les agradezco y nos estamos viendo en cualquier momento. Muy bien. A todas y todos, muchas gracias. Ya van a tener la comunicación de la próxima actividad. Silvana. Sí, seguimos el jueves que viene. Recuerden que estos talleres sobre cooperativas de trabajo siguen 2 clases más, que la próxima es el jueves siguiente y la docente va a ser la doctora Lucía Maxki, y después el 28 de octubre Atahualpa Blanchet va a ser el docente. Así que agradecemos a Sergio, pero sepan que para el tema de cooperativas de trabajo nos quedan 2 talleres más, a los cuales los invitamos y los esperamos el próximo jueves. Bien. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Gracias a todos también por su participación. Hasta la próxima. Chao.